Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de nuestras computadoras y consolas. Sí, vamos a hablar de ese componente clave que guarda absolutamente todo nuestro mundo digital, la unidad de almacenamiento. Juntos, vamos a descubrir qué es lo que de verdad hace la diferencia en la velocidad y el rendimiento de nuestros equipos. A ver, ¿se han puesto a pensar en esto? Porque muchas veces la respuesta no está en tener el procesador más potente, no. La verdadera magia está en el tipo de almacenamiento que se usa. Y créanme, es una diferencia que se siente, pero al instante. Y bueno, aquí los tenemos, los dos grandes contendientes. De un lado, el HDD, el disco duro de toda la vida, el que ha sido la base del almacenamiento por años y años. Y del otro, el SSD, la unidad de estado sólido, que llegó para revolucionarlo todo con su velocidad. Muy bien, vamos a lo bueno. Para entender por qué son tan distintos, tenemos que ver cómo funcionan por dentro. Y les adelanto que son dos universos completamente diferentes. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en un tocadiscos, pero en miniatura. Así, tal cual es un HDD. Es una pieza de ingeniería mecánica increíble, sí, pero todo ese movimiento tiene sus consecuencias. Miren cómo es el proceso. Hay unos platos de metal girando a miles de revoluciones por minuto y mientras giran, un bracito mecánico se mueve frenéticamente para leer o escribir la información. Todo este movimiento físico, claro, crea un cuello de botella, limita la velocidad. Y peor aún, lo hace súper frágil. Un golpe fuerte, una caída, y podríamos perder todos nuestros datos para siempre. Ahora, demos vuelta a la página y veamos su opuesto total. El SSD es pura electrónica. Aquí no hay platos que giran, no hay brazos que se mueven, nada. Cero movimiento. Es el poder de la memoria flash en su máxima expresión. Y aquí la ventaja del SSD es brutal. En vez de buscar los datos mecánicamente, accede a ellos de forma electrónica casi al instante usando celdas de memoria flash que se conocen como NAND. El resultado, una velocidad de lectura y escritura muchísimo mayor. Para que se hagan una idea, el arranque del sistema operativo puede pasar de un minuto largo a, qué sé yo, 10 segundos. Y ni hablar de la durabilidad. Si se cae una laptop con un SSD, lo más probable es que la unidad ni se entere. Sigue funcionando como si nada. Pero ojo, la velocidad no depende solo de si es un disco mecánico o uno sólido. La forma en que se conecta a la computadora es igual de importante. Es como tener un auto de Fórmula 1. De nada sirve si estamos atascados en el tráfico de la ciudad. Necesitamos una superautopista libre para sacarle todo el jugo. Esta es la historia de esas conexiones. Empezamos con PATA, que era como una calle de un solo carril. Luego vino SATA, una gran mejora que se convirtió en el estándar para la mayoría de discos duros y los primeros SSD. Pero para desatar el poder real de los SSD modernos, necesitábamos una autopista de verdad, y ahí es donde entra NVMe. Entonces, lo que hay que entender de NVMe es que es más que un conector. Es un lenguaje, un protocolo completo diseñado para que los SSDs hablen directamente con el procesador, usando la vía más rápida que existe en la computadora, el bus PCIe. Es como tener una línea directa, sin escalas ni semáforos, hasta el cerebro de la operación. Ahora, podríamos pensar que, listo, compro un SSD y ya, pero no tan rápido. No todos los SSDs son iguales. El tipo de celdas de memoria que usan crea un balance muy delicado entre el rendimiento, la durabilidad y, claro, el precio. Esta tabla lo explica perfecto. Arriba de todo está SLC, con un solo bit por celda. Es el más rápido, el más duradero, pero también carísimo. Por eso se usa más que nada en servidores. A medida que bajamos a MLC, TLC y QLC, vamos metiendo más bits en cada celda. ¿Qué logramos con eso? Que el precio baje, claro, pero a costa de un poco de velocidad y de vida útil. La gran mayoría de los SSD que encontramos hoy en el mercado son TLC o QLC, que ofrecen un equilibrio genial entre costo y rendimiento para el día a día. Bueno, con toda esta información sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo elegimos la unidad correcta para lo que necesitamos? Vamos a resumirlo en los factores clave que hay que tener en cuenta. Al final del día, todo depende del uso. Se necesita muchísimo espacio para guardar fotos y videos, y el presupuesto es ajustado, un HDD sigue siendo una opción fantástica. La prioridad es que el sistema operativo y los programas vuelen, entonces un SSD NVMe es el camino. Y no hay que olvidarse de la durabilidad, el famoso TBW o terabytes escritos. Esto nos dice cuánta información podemos escribirle a la unidad antes de que sus celdas se empiecen a desgastar. Pero para que se queden tranquilos, una unidad de 1 terabyte con 600 TBW nos permitiría escribir más de 160 gigabytes todos los días durante 10 años. Y al final, claro, el presupuesto es el que manda. Y acaba el consejo de oro.
Y es importantísimo. De nada sirve comprar el SSD NVMe más veloz del planeta si la placa madre, el motherboard, no es compatible con esa velocidad. Estaríamos pagando por un rendimiento que simplemente no podríamos aprovechar. Así que la regla número 1 es siempre, pero siempre verificar la compatibilidad entre la unidad y el resto del sistema. Y con esto llegamos al final. El viaje ha sido increíble, ¿no? Desde platos que giran hasta chips que se comunican a velocidades de locura. La pregunta ahora es, con esta explosión de datos, de inteligencia artificial, ¿qué tecnología vendrá después? ¿Cuál será la próxima revolución para saciar nuestra sed de almacenamiento rápido y masivo? El futuro, sin duda, se ve muy interesante.